conocer también dónde trabaja, qué hace. A la final, no sé, ¿en verdad hace o no hace? Bueno, gracias Darío, qué gusto saludarles. Bueno, estos nuevos mecanismos de las redes sociales permiten llegar a mucho más personas, ciudadanos a nivel del mundo, por eso desde Cebadas, pero creo que te miran también este canal digital, he visto que lo miran en todo el mundo. Bueno, ¿qué ha sido de mí? Bueno, siempre como tú conocerás también, parte de mi vida soy un migrante desde una comunidad de Quimiag hacia Riobamba. Ah, ¿tú eres de Quimiag? Sí, yo soy de Quimiag, sí, nací en Quimiag hace ya 50 años, ya medio siglo. Y gracias a Dios la señora de la tienda cuando voy a comprar me dice: bienvenido. ¿Cuánto es? Le digo a mi señora. Son 20 centavos, 50 centavos, jovencito, me dice. Entonces, qué chévere. Me siento bien. No necesito ir a la Merced para que me digan que estoy joven. Bueno, eso me reanima. Sí, terapia de todos los días. Sí, entonces, bueno, mi niñez la viví aquí en Riobamba. Estudié en la escuela Leonidas García. Posteriormente estuve en el Colegio Maldonado y fui también a Quito, como muchos en nuestro tiempo, que no es mucho tiempo atrás, tipo 90, a Quito a tratar de estudiar algunas carreras que todavía no existían acá, como es administración de empresas. Sí, terminé la universidad en la Universidad Tecnológica Equinoccial con administración de empresas. Y posteriormente realicé una maestría también en la UDLA de DIRCON, ¿no? Que es Dirección en Comunicaciones. ¿Cómo te consideras? ¿Católico? Yo soy un cristiano evangélico, que de hecho nací ya en una familia cristiana. Cristiana cuando tenía 2 años. Mis padres fueron los primeros cristianos ahí en la comunidad de Balcací. Y te cuento que sufrieron mucho maltrato, no eran otros tiempos. Hoy uno puede salir a la calle y decir que es indígena evangélico. Muchos de los líderes como Fernando Daquilema, como Ambrosio Lazo, también Lorenza Abemañá, y hay otros líderes que ofrendaron su sangre, ofrendaron su vida, ¿no? Y entonces, desde ese entonces, como que la gente indígena de los pueblos y nacionalidades comienzan a surgir, comienzan a preparar y comienzan también a involucrarse en la política. ¿Cómo es que también fuiste asambleísta, verdad? Fuiste asambleísta. ¿Qué te motivó? ¿A dónde te enfocaste? ¿Por qué hiciste? O sea, ¿cuándo comenzó esto? A ver, uno empieza ya desde muy joven, cuando uno toma conciencia, de la vida cristiana, que más allá de una situación eminentemente religiosa, también determina que el fruto de la justicia será la paz, unos elementos básicos que a mí me he quedado siempre. Y en el Ecuador, y creo que en el mundo, porque tuve un gran proceso primero de trabajo dentro de lograr liderar una organización, fundar, ser parte del primer presidente de la FIERPI. Posteriormente involucrarme con la FEINE, que en los inicios, como muchos jóvenes de hoy, a lo mejor no conocen qué es la FEINE. Yo así no conocía mucho qué era. ¿Qué oía. Correcto, la FEINE es una federación que se crea en el año de 1980. Y ya. tiene, inclusive es más antigua que la CONAIE. La CONAIE tiene su organización a partir del 86, pero todo el movimiento indígena, de lo que tú señalabas del ámbito histórico, pues empieza en los años 40, 50, ya más por la lucha de la tierra, la lucha por la identidad, los derechos. Dolores Cacuango, también Tránsito a Maguaña, la educación bilingüe, pero los evangélicos, y siempre no se ha resaltado. Por eso yo, más allá de señalar las generalidades que todo el mundo conoce, inclusive lo recoge mucho de los libros escritos y también que se socializa, yo quiero resaltar el rol de los indígenas evangélicos. En primera instancia, sí, hubo un tema que podemos señalar, que yo le llamo una primera fase de una evangelización dogmática desde los misioneros de Estados Unidos. No eran personas básicamente que llegaban conocedores o de un ámbito
de conocimiento general. Muchos en esos tiempos en Estados Unidos pues tenían los misioneros que eran básicos, es decir, eran personas que trabajaban de obreros de alguna circunstancia, pero tenían una convicción de fe cristiana. Muchos de ellos vinieron acá y evangelizaron el Ecuador, y dentro de ellos sí. O sea, lo positivo es que uno de los elementos fundamentales, no voy a entrar en el ámbito doctrinario ni religioso, uno de los elementos básicos del evangélico es leer la Biblia. Porque anteriormente el indígena, si bien es cierto, entre comillas, era cristiano, católico, apostólico y romano, pero le daban una misa en latín, y esto de la propia experiencia de mi padre, que era mi padre, mi madre, eran devotos muy católicos, como decir, bien católicos. No sé si romanos de Valcasi, pero en todo caso se consideraban así, ¿no? Y viene ¿y cómo se convierte? Y mira, yo te voy a hablar de la experiencia de mi padre, no de lo que contaron, de mi madre, las experiencias. Mi madre acepta el cristianismo porque escucha la radio de HCJB. No, más bien la de Colta. ¿En qué año fue más o menos la creación de la radio del... Estaríamos hablando de los años 60 creo, ¿no? Sí, aproximadamente, ¿no? De los años porque 60. Después de eso crea la organización Composiech. Claro, y ahí voy al tema. Entonces, en esa circunstancia, mi madre se convierte, y le lleva a mi padre también, ¿no? Más reacios, los hombres somos un poquito más jodidos. Y va por un tema, y el evangelio era básicamente de lo que le señalaban de la palabra de Dios, que hay que leer, hay que estudiar lo que Dios dice. Entonces comparaba, dice mi madre, sobre un tema de lo que le decían los sacerdotes, de que le hablaban una misa en latín, de que tenían santos, pero no entendía inclusive cuáles son los elementos que estaban diciéndole el sacerdote. Pero a diferencia de acá, le leían la palabra de Dios en su idioma, en quichua, y se convierte, ¿no? Entonces el elemento básico, para entrar ya en el punto, era el que los misioneros tenían un objetivo básico, que es, en este caso, alfabetizar a los indígenas que no sabían leer y escribir, ¿no es cierto? E inicia lo que es la educación intercultural bilingüe, no desde un ámbito del Estado, sino desde una perspectiva, una necesidad religiosa que tenían los misioneros para que los indígenas pudieran conocer y leer lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir un evangelio integral? Que más allá de las circunstancias religiosas hay una realidad social y económica. Yo tuve que aprenderlo. He estado en movilizaciones, una de las antes del... ¿Te cogieron a la cárcel también? Me cogieron preso, pero no por ladrón. Cuidado, algunos van a estar diciendo que por robarme. Te cogieron preso, por protestas, sí. Estaban... Por Ambato, más allá, algo así. En Ambato, tuve algunas también en Guayaquil, o sea, estaba en todos lados, porque la FEINE tiene 17 organizaciones provinciales y los hermanos estaban muy activos. Pero te voy a contar una anécdota interesante. En Cotopaxi, ¿tú recuerdas el puente ese, no me acuerdo cómo se llama, donde queda el peaje en Cotopaxi, que era angostito y es ancho? Siempre se cerraban las carreteras de ahí. Y yo, joven, en mi primer periodo, de la FEINE, los hermanos resuelven, y te voy a contar ahí ya para llegar a un objetivo, resuelven el hacer movilización. Digo, chuta, ¿y ahora cómo se hace eso? Bueno, yo he acompañado, cualquiera catichupa, como decimos, de atrás y vamos. Pero ¿y ahora cómo hacemos? Hay que bloquear las carreteras. Digo, y los hermanos que son cristianos, que alaban a Dios y muy espirituales que siempre somos, ¿y ahora cómo voy a decirles que hagan? Voy a Cotopaxi, me dice, hermano Marco, le esperamos ahí porque vamos a bloquear la carretera. Entonces digo, ¿y ahora? ¿Y estos hermanos sabrán? ¿Y si no saben qué vamos a hacer? No, ellos sabían cómo hacer. ¿Y qué te quiero decir con eso? Que siempre los indígenas evangélicos han estado en todas las luchas del movimiento indígena. Esa es la escuela donde que uno aprende, ¿no? Así es. Lo técnico se aprende en la universidad, en la escuela, pero lo práctico es muy diferente, ¿no? Pero es muy importante de tener las bases... Un equilibrio. Exacto, ¿ya? De los años 80 y 90, los indígenas comienzan a levantar, sea evangélico, sea católico, y se ha tenido buenos resultados, ¿no? Ser administrador, a pesar de, como comentabas, los indígenas se veía como pisoteados, y entonces, pero comienzan a tener esa rienda de administración pública, administración locales del territorio. ¿Cómo vistes en ese entonces? Y ahí, tú también fuiste uno de partícipe a la Asamblea Nacional. El ex
El ex. Exacto, este programa que se llama El ex. Conversando con el ex. Ex autoridad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vistes? ¿Cómo lo viviste ese panorama de la lucha y llegar a un poder? Yo creo que es bueno que los indígenas estén en un espacio de poder. No es garantía de que se hacen las cosas bien. Por eso digo, creo que coincidimos contigo, la experiencia, la formación, todos los elementos llevan hoy con un poco más de experiencia el hecho de los éxitos administrativos, ¿no? Ganar una elección es importante, pero la gestión es, creo, lo necesario. De hecho, hay mucho cuestionamiento hoy por hoy en algunos cantones donde ya el proceso indígena son autoridades indígenas y hoy compiten entre autoridades indígenas, pero los resultados seguimos teniendo bastante complicados. Yo estaba viendo un pequeño paper que habían escrito una persona de allá de Central de Quito, los indígenas en el poder. Entonces ahí veía nombres, no te voy a decir, ¿no? Ya se ve claro, de su inicio vienen realizando, vienen trabajando, vienen forjando, ¿no? Pero en siglo XXI seguimos con las mismas personas buscando el poder y se van al poder y todo lo demás. ¿Y dónde está la nueva generación, nuevos jóvenes? ¿Cuál es el problema? ¿Que no dan espacio? ¿O es que los jóvenes como nosotros no nos metemos allá? No, yo creo que son procesos que se dan. De hecho, mi proceso, te digo, para llegar donde llegó, nadie te regala nada. Es un tema de la vida. Si quieren ingresar en procesos sociales, organizacionales, es bueno cuestionar. Yo era uno de los que cuestionaba la FEINE muy fuerte en un ámbito de trabajo, pero ¿qué horas necesitamos ingresar allá? Más allá de la crítica, es cómo nos involucramos y conocemos. Y yo empecé a respetar mucho a la FEINE y creo que en muchas cosas que cuestionaba estaba equivocado. De la lucha, por ejemplo, de todo el proceso que te estoy hablando, ¿no? De la evangelización, lo que sufrieron, los grandes avances y por supuesto los errores. ¿Quién no comete errores? Entonces, en ese contexto, saber apreciar y conocer. Entonces, a los jóvenes, de hecho, estamos trabajando en algunos procesos con ellos, es conocer, es involucrarse en el tema, más allá de la crítica, cómo ser parte de la solución. Si uno cree que la organización, por ejemplo, en el ámbito de las organizaciones indígenas tienes complicaciones, pues involucrémonos. El segundo elemento creo que es también tener experiencia y formación, ¿no? Porque a veces el liderazgo puede ser también no bueno si alguien irrumpe solo con la crítica y no tiene la experiencia ni tampoco la formación, lo que tú decías. O sea, hoy veo muchos jóvenes, de hecho aquí en Riobamba tenemos alguna relación con algunos que he estado conversando, tienen muchas críticas en el ámbito local, en el ámbito nacional, pero también hacen aportes muy importantes y también hemos señalado con ellos, hay que seguir teniendo, ¿cómo diría?, con más conocimiento desde la práctica, la función pública. Tú estás en un espacio de ellos, es un aprendizaje y es muy al margen de que tú tengas una profesión, pero el hecho de ser un servidor público, toda la normativa, la gestión administrativa del sector público es totalmente diferente a lo privado, ¿no? De hecho, Marco, algo que me haces tener en cuenta, para nosotros entrarnos a la política sí debemos tener una trayectoria, aprender en las organizaciones. Lo técnico se puede tener, pero como decíamos, lo práctico, lo esencia, ¿qué vamos a proponer a la ciudadanía? ¿Qué vamos a proponer en el territorio? ¿Cómo lo vamos a hacer? Creo que la nueva generación, nueva juventud, si queremos ir a la política, debe ser cómo y en qué momento hacer los cambios necesarios. Y de hecho, hay jóvenes, has visto mucho en las redes sociales, otra vez del mismo. Pero cuando la juventud asume ser presidente de una comunidad, de un barrio, yo me recuerdo hace un año, nunca había sido presidente de una organización. Yo soy secretario de Corporación de Organizaciones de segundo grado de COICE de Cebadas. Soy, entonces, bueno, perdí con un voto.
Pero es un aprendizaje, ¿no? Aprendizaje, porque antes de ser electo ha sido de hacer también una campaña y uno vulgarmente, mudamente se fue a presentarse sin hacer nada y ya cabildearon las otras personas. Entonces, bueno, eso es una escuela, una enseñanza que deja, ¿no? Una enseñanza. Tú pones el dedo como quien dice donde debes poner, donde está el punto de las 10. Tampoco que en las comunidades, y discúlpame decirte, en nuestras iglesias hacen campaña, es un proceso normal, natural del ser humano. Yo he visto debates bien grandes, hasta broncas en iglesias por temas de liderazgo, así es que dejémonos de eso, de estarnos engañando del mundo ideal. Creo que si uno quiere optar y aportar, y es un tema de... alguien me decía, Marco, ¿por qué no te hiciste pastor alguna vez cuando era muy joven? Porque yo dije, no, esa no es mi línea. Creo que mi línea, la gran comisión, porque en eso sí soy un cristiano, es otros ámbitos que uno puede demostrar desde una gestión transparente, que uno puede equivocarse, por supuesto, pero siempre manteniendo una línea clara. Entonces es tener ese criterio de ir teniendo un don. Si para ser pastor tienes que tener un don, para el ámbito del servicio público también es un don. No es solo la emoción de querer ser un político, de querer ser un candidato o ser una autoridad, sino es tener una visión clara de formación, de experiencia, y incluimos este último, que es el tema de la vocación. Hablando sobre ya un desarrollo, ahora siempre están hablando en todos los proyectos que debemos hacer un proyecto sostenible, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué necesitamos? Chimborazo que todavía no mejora, no realiza un avance tal vez como se esperaba. Y bueno, hay muchas secretarías se han ido de la provincia, y de hecho también siendo un parque industrial, pero un modelo para el país, siendo los primeros en todo, pero ahora como que se está quedando un debajito del techo. Bastante debajo está. Sí, entonces, ¿qué necesitamos? Tú manejas indicadores. Ya. Sabes que Chimborazo es una de las provincias con mayores indicadores de pobreza, ¿no? Dentro de los, de hecho. Entonces, sí es una realidad compleja. A ver, yo creo que hay algunos temas de planificación estratégica que creo que es elemental decidir las vocaciones productivas y económicas que tiene la provincia de Chimborazo. De hecho, lo que más resalta es que somos una provincia eminentemente agrícola, pero somos productores primarios. Y esto ya la experiencia tú la conoces mejor, manejas bastantes procesos de desarrollo. Nosotros nuestros productores agrícolas llevan entre el 10, el 12% de lo que realmente va a costar un producto elaborado o ya para entregar, en este caso, en las grandes ciudades o en los grandes centros de comercio. Entonces creo que ahí la vocación de todos alinear hacia una perspectiva de el fortalecimiento del sector agrícola es importante, pero no solamente desde el ámbito primario, sino también desde productos, desde la agroindustria. No tenemos agroindustria acá, ¿no? Vendemos los productos primarios donde luego se hacen distintos tipos de productos, y en ello creo que es un elemento fundamental a trabajar, ¿no? Y son iniciativas pequeñas. Esto quiero compartir, Marco, lo que pasó a mí, ¿no? Y en verdad, dos cosas. Uno, hoy mismo es difícil de ir buscar una entrevista en una televisión, ¿ya? Pero en ciertos sectores o ciertas familias llega la televisión, pero ahora en redes sociales estamos llegando a todo el mundo, hermano. Por supuesto. Uno. Y lo otro, tengo una bonita experiencia. Cierto, tú conocerás los mercados, es pésimo para un agricultor o para un ganadero y todo lo demás. Nosotros tenemos un pequeño emprendimiento de criadero de cuyes. Y mi mamita sabía vender el cuy más grande, un buen cuy así, sabía vender a $7, lo máximo ya, lo máximo. Y yo una vez editando, no soy bueno para editar, pero yo saqué unas fotos de los cuyes, los grandes, los medianos y los pequeñitos,
y puse un precio. Le dije, los cuis pequeñitos cuesta $7, o sea, recién paridos de 3 semanas. Y los medianos $15 y los grandotes a $30. ¿Pero qué vas a vender, no? Pero yo publiqué en Mercado Libre, le publiqué y también en las redes sociales. Vinieron de Quito y de Cuenca. Llegaron a donde que estábamos nosotros, mi mami dice, qué tremendo, nos faltó cuy para vender, hermano. Claro. Entonces, y eso que todavía han de ser primeros, porque si eran cuencanos, de hecho lo iban a vender, inclusive llevarlo para Estados Unidos, ¿no? Inclusive tus cuyes están en los Estados Unidos. ¿Quién sabe, hermano? Pero mira, ¿cómo es el tema? Y ahí ratifico lo que está. Hoy es una nueva perspectiva que hay que aprovecharlo, ¿no? Ya no hay que estar coincido. Creo que hemos cometido el error, por eso los errores son hasta a veces aprendizajes. Uno aprende de los aciertos como también de los desaciertos. Y es el hecho que siempre, por eso digo, un mensaje para los jóvenes también, con los que estamos trabajando, analizamos siempre este tema. No mirarle al vecino, mirar más allá de las narices de uno. Hoy hemos platicado sobre la política, hemos platicado sobre el desarrollo, unos temas que nos queda todavía a flote, ¿no? Si te favorece, pues, danos like. Y si no te cae, también dale un like y ponle un comentario. Sí, es verdad, es verdad. Nuevos jóvenes, denle ganas, no tengan miedo a equivocarse. Antes los evangélicos teníamos problemas en decir, no hay que ir a la política, uy, qué miedo, no, hoy ya hemos pasado ese tema y hay que corregir errores, pero hay que seguir adelante. Hay nuevos retos, gente que quiere ser empresaria, dele. Puede ser que algunos quieren ser políticos, dele. Hay que trabajar, hay que hacer ese esfuerzo. Otros quieren ser atletas, otros quieren ser comerciantes, otros quieren dedicarse a los medios digitales, dele. No tengan miedo en equivocándose muchas veces.